Nos acompaña Ulpi García, compañero y amigo del grupo Terapia Aventura. Él va a presentar el programa Conecta, intervención en trauma con adolescentes vulnerables en el contexto de la DANA. Su intervención nos acercará a un trabajo especialmente necesario: cómo acompañar a adolescentes que han vivido experiencias difíciles, entendiendo que antes de hablar de dolor, muchas veces hay que reconstruir la sensación de seguridad, el vínculo y la confianza. Y ahí la naturaleza puede ofrecer un marco muy valioso. Después escucharemos a Maximiliano Prieto, Max para los amigos, facilitador y formador en terapia a través de la aventura y aprendizaje experiencial, con la ponencia Oportunidades de cambio y metáforas, acompañamientos terapéuticos en el Camino de Santiago. En su caso, el camino aparece como mucho más que un itinerario, como una experiencia que puede ayudar a resignificar vivencias, generar movimiento interno y abrir nuevas oportunidades de cambio. Finalmente, tendremos el gusto de aprender de Paloma Martínez, trabajadora social clínica en el Centro Penitenciario de Valencia, con una trayectoria muy valiosa en el acompañamiento terapéutico, adicciones y prevención de recaídas. En su ponencia De la prisión a la montaña, nos acercará una propuesta profundamente humana sobre cómo la naturaleza puede abrir caminos de cambio, cuidado y reinserción. Sin más, os invito a escucharlos, pero sobre todo a que os inspiréis. Podemos aplaudir a mí. Bueno, pues hola, yo soy Ulpi y sí, como me ha presentado mi compi, vengo a hablaros un poquito de mi experiencia en el proyecto Conecta, que fue una intervención con adolescentes en riesgo de vulnerabilidad y con perspectiva de trauma en el contexto de la DANA. Entonces, bueno, yo estaba viendo a ver cómo introducía esto, ¿no? Y he pensado, voy a proponeros que os retrotraigáis a vuestra adolescencia. A alguna gente le costará un poco más, que le pilla lejos. Pero bueno, ¿no? Y bueno, que no os voy a pedir, como vamos un poco más rápido, vamos a tajo, ¿no? Pero no os voy a pedir que me contéis, pero yo lo que estaba reflexionando no es, joder, es una etapa de cambios constantes, cambios en la parte física, pero también en la parte cognitiva, en el sistema de creencias. Entonces, claro, con esos cambios, que son todo oportunidades, también vienen una serie de retos, de inseguridades, de miedo, ¿no? En esta también búsqueda de la identidad, de separarnos de lo que ya conocemos, ¿no? Y buscar unos primeros inicios de independencia. Entonces, bueno, dentro de todos los frutos que hay, también hay mucho reto y pueden generarse muchas emociones pues, complicadas, mucha dificultad. Si a esto le añades lo que pasó hace 1 año y medio, que creo que todos estáis bastante conocedores del tema, ¿no? Que, bueno, pues una DANA nos sacudió, una catástrofe de la que tampoco quiero entrar, pero claro, no solo afectó a la gente directamente afectada, ¿no? Sino que también a la población general le dejó un rastro. ¿Qué pasa? Que esto en adolescentes pues puede haber incrementado aún esta sensación que tienen, ¿no? de hostilidad hacia el mundo, de desconfianza, de inseguridad, de miedo. Si le metemos una tercera capa, que son los estratos más vulnerables, quizá pues gente que viene con un conflicto ya migratorio de antemano, de conflictos familiares, con heridas previas, se puede dar un proceso de retraumatización, o sea, una herida sobre una herida. Lo que, bueno, más o menos detectaron en el Ayuntamiento de Alzira, ¿no? Y es que bueno, pues tanto Juventud como Servicios Sociales detectaron que en su población había un problema, un uso problemático del tema de las pantallas y que claramente se podía entender desde una perspectiva de trauma, ¿no? Ante un sistema nervioso activado, la cabeza busca lugares de evitación, ¿no? De desconexión de la experiencia, y una cosa accesible que tenemos todos a mano es pues meternos en el mundo digital, ¿no? Con todos los problemas que eso trae. Y bueno, como respuesta salió el programa Conecta, ¿no? Que bueno, fuimos
3 psicólogos, con Alex también ahí por medio, Aitana que tenemos aquí. Y lo que hicimos fue una intervención de 3 días en la naturaleza, con pernocta, o sea, con las 2 noches incluidas, en la que, bueno, intentamos sacar a los adolescentes de su contexto, contextos ya os decía, ¿no?, vulnerables, y llevarlos a vivir una experiencia nueva en la que pudieran crecer de una manera distinta, ¿no?, y encontrar pues vías de desarrollo que quizá con los recursos que ellos tenían o la terapia habitual o en su sistema donde están ubicados habitualmente, pues no podían llegar. Entonces, bueno, la idea fue esa, ¿no?, salir del ambiente urbano, y nos los llevamos a las Hoces del Cabriel. Me había puesto una foto del grupo, que son majísimos y no la he enseñado. Aquí está. Bueno, también podéis jugar a buscarnos un poco, algunos estamos por ahí. Y nada, la intención de la actividad era combinar actividades de aventura con espacios de reflexión y de masticar la experiencia que se estaba viviendo, ¿no? Volviendo siempre a un campamento base, que era el punto de como el espacio seguro que podíamos construir, ¿no? También trabajamos en que fuera una rutina muy clara, que también puede ayudar al adolescente, ¿no?, a entender lo que va a pasar, el siguiente paso. Entonces, bueno, siempre empezábamos con una pequeña actividad de conexión, de mindfulness, pues hicimos diferentes, ¿no? Fuimos escalando también un poco el reto, algunas pues de más desconectar corporal y otras ya más de ubicarse en el terreno físico de dónde estaban, qué estímulos iban apareciendo. Luego trabajamos una actividad de espacio seguro, que luego os la contaré mejor porque quiero daros un poquito más de chapa. Y luego ya hacíamos alguna actividad vehicular, ya fuera por juego o por actividad de aventura, con el posterior masticado, ¿no?, compartir la experiencia que se había dado. Y nada, luego ya hacíamos reflexiones individuales y de grupo. Entonces, bueno, teníamos 4 objetivos claros, ¿vale? Que era el primero, promover el autoconocimiento, ¿no?, y trabajar en la identidad y la introspección de los chavales. Y ya estamos hablando que la etapa en sí misma es una etapa clave para el desarrollo de la persona que van a acabar siendo. Experiencias como estas, que pueden tener una alta carga de significado, pues pueden ayudar mucho a la construcción de su persona, ¿no? Y bueno, eso, ¿no?, la capacidad de salir del contexto y que ellos se puedan ver en roles diferentes a los que suelen tener, porque es una sacudida y todo es diferente, puede también ayudar a ampliar su visión de lo que están viviendo. Otro de los objetivos era fortalecer sus habilidades de regulación emocional, o sea, partiendo de la base de la sensación corporal, que fueran capaces de conectarse con lo que están sintiendo en el cuerpo en cada momento, para que eso fuera una pista, una información de las vivencias que ellos tienen y que tengan capacidad para luego trabajar con ello. Dentro de las habilidades de regulación emocional también estaba la de tener una expresión saludable de la misma, una forma de que pudieran también estar más integrados, ¿no?, con ellos mismos y con el resto. Y luego pues la gestión de emociones intensas. Luego veréis fotos que claramente evocan a emociones intensas y claro, el intento era, ¿no?, de, vale, vamos a ver desde un espacio seguro cómo vosotros podéis sentir esto y que no haya un desborde, que no se pueda funcionar, ¿no? Otro de los objetivos era la generación de vínculo y de pertenencia. Hablamos de que, claro, esto es una iniciativa de un ayuntamiento, al final hay una comunidad asociada. Y claro, ¿qué pasa? Que ante la desconexión total de los chavales y tener que buscar sus recursos fuera, no están utilizando los recursos de dentro, ¿no? Entonces, intentar trabajar en la cohesión del propio grupo, pues con actividades de apoyo mutuo, de confianza, de trabajo en equipo, también les ligaba a su propio contexto, un contexto que tienen a mano y al que pueden recurrir, son adolescentes del mismo pueblo, ¿no? Y por último, pues eso, una reflexión del uso de las tecnologías, no tanto basada en la cantidad, sino más bien en el desde dónde me relaciono con la tecnología o cómo me relaciono con la tecnología. Evidentemente, usar las pantallas a día de hoy es desde una persona que está adaptada y que es funcional. El problema es cuando el uso de esa pantalla es para desde una evitación emocional o desde un desborde, ¿no? Entonces, bueno, era ver cómo y cuándo puedo hacerme servir de esta tecnología sin que sea dañino para mí mismo, ¿no? Entonces, pues vamos un poco al cómo, ¿no? Y el cómo fue haciendo, fue practicando, vivenciando y trabajando a partir de lo que estábamos haciendo.
he dejado esta foto porque a mí me encanta, aunque es una foto bastante fea, porque era nuestra dinámica de todos los días, de empezar, ¿no? En la que estábamos todos fuera del círculo, y desde fuera del círculo trabajábamos en ver qué necesitábamos para entrar en el espacio seguro. Vamos a proponerles actividades de reto. Entonces, la búsqueda era de qué sensaciones tengo ahora mismo, qué me está diciendo el cuerpo y cómo me puedo hacer cargo de ellas, cómo me puedo responsabilizar, tanto ya sea pidiendo como compartiendo para el círculo, ¿no? Para el grupo. Entonces, cuando todo el mundo conseguíamos estar dentro, pues ya nos permitíamos entrar en la actividad, ¿no? De esta forma, pues nos permitía ir haciendo equipo mientras íbamos viendo lo que necesitábamos. Otra de las formas que hacíamos era a base de generarles recursos, darles nuevas habilidades, nuevas herramientas para potenciar lo que ya tienen, ¿no? Una de las que más se me ocurre es con el tema de aprender un vocabulario común a nivel emocional, ¿no? Una de las cosas que les propusimos fue con diferentes materiales. Estoy seguro que muchos conocéis la rueda de las emociones o la tabla periódica, ¿no? Y empezamos incluso un poco antes con el blob tree, que era, bueno, creo que lo podéis ver aquí, aunque está un poco complicado. Son muñequitos, ¿no? Que tienen diferentes expresiones y hacen diferentes acciones, ¿no? Con las que puedes, de manera no verbal, quizás relacionarte con esa experiencia. Entonces íbamos viendo cómo íbamos sintiéndonos a raíz de eso, ¿no? Y generando un lenguaje común. Otro de nuestros comos fue el generarles agencia, ¿no? Autodeterminación. O sea, que fueran conocedores de que ellos podían elegir lo que estaban haciendo y también darles esa responsabilidad confiando totalmente. Pues hicimos, por ejemplo, un conjunto de reglas comunes, ¿no? En la que nos hacíamos cargo todos de la convivencia de todo el mundo, pues con cosas clave como es el sueño o cómo son las comidas, cómo son el momento de las duchas o cómo vamos a actuar en el río, ¿no? Entonces íbamos poniendo las diferentes necesidades de cada uno y trabajando en común con ellas. Y luego, pues evidentemente con actividades de aventura, que es un poco la chicha, ¿no? De todo esto. Entonces nada, fuimos graduando el reto de, pues quizá más cerca, ¿no? De lo que puede ser la zona de confort y luego ir saliendo a retos más complicados. Entonces cada día hacíamos una actividad vehicular. El primer día nos fuimos, hicimos kayak y paddle surf, un paddle surf gigante que nos juntábamos todos en el embalse. Entonces, claro, fue súper chulo porque salían metáforas preciosas de lo que es la estabilidad. En los kayaks de dos, ¿no? Pues quizá era más autónomo, podíamos hacer retos como el de subirnos y ver, nos ponemos de pie, vemos qué tal. Pero luego también teníamos el pádel enorme, ¿no? Y aquí, claro, si uno se caía, nos caíamos 20.000 veces, ¿no? Estuvimos viendo un poco cómo podíamos ir sacando experiencia de lo que iba sucediendo en cada momento, ¿no? El colofón final de este día fue el saltar. Saltaron con todo lo que implica saltar, ¿no? Y bueno, este es un máquina que saltó de la roca más alta, ¿eh? No, poca gente saltó como este. Pero bueno, ¿no? Es que chulo el ver qué podemos hacer antes de saltar, ¿no? Y lo que puede implicar saltar para nuestra vida. El siguiente día hicimos una actividad que también tuvo bastante chicha a nivel emocional, porque eso está muy alto. Entonces, bueno, creo que ya habíamos trabajado un poquito más la identificación emocional y aquí jugamos más con estrategias de afrontamiento, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para darme cuenta de mi emoción y hacer algo con ella antes de salir, ¿no? Aquí hicimos la actividad del stop, ¿no? Que era un reto que nos hacíamos tanto el equipo de facilitación como también los chavales, ¿no? Nos poníamos un stop y parábamos y vivenciábamos. Oye, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Estoy preparado para, pues, subir a la tirolina, pasar por este puente, ¿no? ¿Qué necesito para ello, ¿no? Entonces, bueno, fue muy chulo porque también fueron sacando reflexiones bastante bonitas acerca de qué necesito para, ya no solo en la aventura, sino también en la vida, ¿no? Y darse cuenta de que tenían ejemplos de que podían hacerlo. Y el último día fue el del rafting, con todo lo que implica el rafting, porque al final es dejarte llevar por un río. Tuvimos la suerte, ¿no? De generar muchas metáforas acerca de el río como río de la vida y bueno, pues fue muy guay porque tenía dos aspectos, ¿no? Este río. Por un lado estaba la parte brava, ¿no? En la que íbamos surcando corrientes
y contracorrientes, ¿no? Y ver cómo podemos hacernos con ellas y qué implican, ¿no? Y luego también íbamos esquivando rocas. Cuáles son las rocas de nuestra vida, cuáles son nuestros obstáculos, ¿no? Y el impacto que generan. Entonces, bueno, se generaron espacios de reflexión muy chulos. Y luego estaba la otra parte del río, que era el río manso, los tramos más calmados. Me has descolocado totalmente. En los que, bueno, ¿no? Era trabajar más en el disfrute, en el compartir, en el estar, confiar, ¿no? En que hemos generado una red en la que podemos caer. Y bueno, a nivel resultados he puesto esto, ¿vale? Porque además Aitana se acordará concretamente de esta chica. El resultado fue que saltaron, se dieron a la experiencia, ¿no? A mí de lo que más me gustó fue ver como un grupo de chavales que no se conocían de nada, al segundo día ya estaban hablando de emociones súper intensas, que yo habría que ver si en este grupo se hablan así, ¿no? Y sobre todo interesándose unos sobre otros, ¿no? Una interacción muy chula entre un chaval de 16 años y una chica de 13, de yo no entiendo por qué estás sintiendo vergüenza, ¿me lo puedes explicar? ¿No? Y generar, joder, ¡guau! Qué chulo, ¿no? Cuánto potencial hay. Y nada, otra cosa de las que recuerdo es, no, estábamos viendo en el bus a nivel integración comunitaria, ¿no? Y gente que no se conocía ya estaba quedando para el día siguiente, tal. Entonces, bueno, me pareció, bueno, pues un proyecto, pues por eso queríamos contarlo, porque salió muy bonito. Y nada, para cerrar, a ver si hay suerte, he puesto un vídeo que fue muy chulo. No hay suerte. Lo puedo narrar. Es Alex con una voz aterciopelada diciendo lo mismo que he dicho yo, pero en un minuto, y con música wholesome de fondo. Pero bueno, creo que lo más chulo de este vídeo son las caras de los chavales. O sea, es muy guay. Puedo aguantar el silencio, ¿no? Fue muy chulo. ¿Sabes dónde está lo tuyo? Max. Sí, sí. Debe ser ahí, lo he Vale. hecho muy Lo ha hecho fácil. Vale. Genial. No sé si necesitas esto. ¿Por qué nos cambiamos? Nos podemos cambiar si quieres. Sí, no sé. Mira, de hecho, podemos rodar. ¿Quieres que rodemos? Perfecto. No Genial. sé si podemos rodar, ¿eh? No. Medio. La has metido muy fuerte. Vale. Vale. Guay, genial. Hola, ¿qué tal? Soy Maxi. Y creo... Y necesito ayuda tecnológica. Podemos ayudarte. Ah, vale, pero se ve el otro. Ya ves. Qué guay. Pero voy a sacar las notas. Vale. Yo probablemente también haré fallos hablando. Pero si necesitáis clarificación, pues ya me preguntáis. Vale, pues voy a hablar hoy un poquito de eso, justo las oportunidades de cambio y metáforas, y un poco sobre acompañamientos terapéuticos en el Camino de Santiago y cómo llegué un poco a ello, ¿no? Entonces, pues voy a contar un poquito quizás de mi historia personal, ¿no? Cómo influye, de las experiencias que he tenido tanto a nivel práctico como académico, y un poquito las ideas de después. Y he visto que te has puesto un cronómetro. Lo puedo poner, sí. Ah, sí, perfecto. Sí, porque el cartel de verdad. Perfecto, perfecto. Le das ahí al reset y ya lo tienes. Vale, sí. Vale, perfecto, muchas gracias. Y si no te veo, tú grita. Vale, perfecto. Pues vamos a ello. Tengo que darle aquí, ¿no? Vale. Vale. Me miras como si tuviera las respuestas. A la otra. Ah,
Con el mandito, ¿sí? Flechita arriba. Si salimos de aquí y si clicas la diapositiva... Bueno, venga, voy a empezar. ¿Cuántas? A ver. Esta. Esa. Pues no sé si ha habido ahí... faltan aquí... Espera. Duplicar presentación. Venga, y ya está. Ah, pues mira. Y lo que pasa que ahora... Mira ya- con el clic. Sí, eso es. A ver... ¿Qué ha pasado aquí? Faltan ahí... Bueno, ya está, tiramos con ello. Vale, pues ahí una cosa que ibais a ver era unas fotos de algunas aventuras mías, ¿no? En la que una salgo en bicicleta, que fue uno de mis viajes más bonitos, y otra en canoa, que hice de 25 días bajando un río. Y un poco eso era para enseñar que para mí todo esto empezó por las aventuras y las travesías en el medio natural y lo que yo pude sacar de ello, ¿no? A nivel con mi propio proceso personal y desarrollo de ese sentido. Y luego de ahí había unas fotos de algunos acompañamientos en los que he hecho, que salieron muy bonitas en la montaña, y una pena que no sé qué ha ocurrido ahí, pero bueno. Y un poco nace de eso, ¿no? Yo sobre todo sí que muchos de los acompañamientos que he hecho han sido más en zonas remotas, más en formato expedición, con mochila, haciendo pernoctaciones, un poco a lo salvaje, montando unos toldos y tal. Y de verdad, detrás de ello, una de las cosas que más siempre he agradecido de ello es que no es necesariamente el hecho de ir a hacer una aventura guay, a tope con la mochila pesada subiendo una de estas, sino las oportunidades que puedes brindar a un grupo de, sobre todo, adolescentes y jóvenes, que es como empecé, en el que tienen lo que se dice una aventura amplia, en que pueden interactuar con muchas cosas de lo que es la aventura, ¿no? En el sentido de tomar decisiones en grupo, de repente compartir en un grupo pequeño. Luego está la parte sí un poco más física, de aventura, de repente al principio tener mucho miedo de dormir al aire libre, y poco a poco de repente se dan cuenta que de hecho están durmiendo muy bien, ¿no? O cocinar para un grupo, ¿no? Son todas cosas que pueden ser bastante retadoras, ¿no? Y de ahí sacar significado y eso. Y entonces parte de... Es que me he descuadrado con lo de las fotos, perdonadme. Entonces, mi viaje empieza a los 21 o así, voy a los Estados Unidos, mi madre es de Minnesota, y acabé yendo a visitar a mi familia ahí, y lo que iban a ser 2 meses se convirtieron en 8 años, en lo que estudié de la carrera y de psicología, y ahí conocí a gente que trabajaba en el mundo de la terapia outdoor, y de ahí poco a poco pues fui cogiendo experiencias en ello. Y llega el momento que después de esos 8 años acabo volviendo a Europa, volviendo a España, a casa, y ahí de hecho conocí a Alex, conocí también a Natalia, a otras personas que estaban en el mundo de queriendo un poco compartir esto aquí en España, y entonces pues de ahí empecé a pensar, guau, esto es genial, pero ¿qué puedo hacer para no copiar lo que he aprendido ahí simplemente y pegarlo aquí? Sobre todo porque algunas de las cosas, como ha aludido Mache, son un poco... hay controversias, ¿no? Y hay unas prácticas que de verdad, desde luego, no son buenas por la calificación. Y entonces... ¿está cambiando? Sí. Vale, perfecto. Entonces, de ahí voy a la Universidad de Edimburgo, donde estudio un máster de educación outdoor. Igual que hay en la Universidad de Merlín, en Gales. No me acuerdo cómo se llama, Trinidad, David, pero hablar con Mache. Y en el que un poco la idea con ello era, vale, pues voy a indagar un poco más a nivel teórico y qué implicaciones prácticas tiene hacer estas actividades en España. Obviamente, pues hacer una travesía de una semana con adolescentes
aquí en España, en comparación con otros países como Noruega, Estados Unidos, Canadá, simplemente a nivel legal es un poco más difícil. Yo lo he trabajado bastante con compañeros para poder llevarlo a cabo, pero tienes que mandar permisos. Yo estoy empezando ahora a mandar permisos para julio y llamar otra vez, oye, ¿te ha llegado? O sea, tengo un calendario, me mando unos correos a mí mismo, que no sé si lo sabéis, pero podéis mandar correos a vosotros mismos del futuro y os recuerda de cosas, es genial. Entonces yo ya los tengo programados para que, oye, recuérdale al de medio ambiente de la montaña palentina que le han mandado el permiso y cómo está en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, tienes ahí ya navegar esas aguas burocráticas turbulentas, pero bueno, se puede hacer. Lo que pasa que ya más allá de lo que es la parte práctica está esa parte cultural, social, ¿no? que en España quizás no está tan contemplado, bueno, sí tenemos Splice, Scouts y tal, pero tan contemplado el ir a hacer un viaje como si fuera iniciático, ¿no? Un viaje de desarrollo personal en la montaña de aventura, no es tan común, ¿no? Es como, bueno, a ver, le explicas a alguien qué es lo que has hecho y se pone a imaginar cualquier cosa, como si, bueno, estaba ahí cavando hoyos, yendo al baño en un hoyo, duchándome, bueno, no me he duchado mucho. Bueno, sí, hemos hablado de cosas profundas y tú se lo explicas, pero quizás no hay ese entendimiento, ¿no? Como mi teoría era, como en el Camino de Santiago, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿quién aquí conoce a alguien que ha hecho el Camino de Santiago? Y ¿quién conoce a alguien que ha hecho el Camino de Santiago y ha tenido una experiencia significativa? Bien sea porque le ha dado un pensamiento de algo, ha hecho algún cambio en su vida, ¿no? Y entonces, pues un poco mi idea era, vale, cuando esa persona vuelve de una aventura y vuelve... Qué majo el niño. Y vuelve, ha hecho así, como que yo también. Y vuelve de una aventura de esas... como, por así decir, la comunidad que tiene alrededor ya está en cierta parte abierta a que haya un cambio. Bueno, a ver, yo soy muy subjetivo con esto, obviamente, con el tema de la aventura, el ir a hacer un viaje iniciático, volver cambiado, porque me sigue ocurriendo todo el rato cuando salgo ahí con grupos o de forma personal, pero esa era mi teoría. Entonces digo, pues bueno, vamos a investigarlo. Entonces llegó la parte de la investigación del máster, en el que dije, pues venga, voy a investigar un poco sobre la experiencia de jóvenes adultos españoles en el Camino de Santiago. Y puse el rango de edad desde los 18 hasta los 30, porque yo en ese momento tenía 30, y digo, pues bueno, así me incluyo como joven. Y entonces elegí lo que es la investigación narrativa, ¿no? Por varias razones. Una es porque está basada bastante en los conceptos de tiempo, persona, sitio de Dewey, que era un filósofo de la educación experiencial, y bueno, yo vengo mucho de esa rama y entonces pues así con cualquier excusa de leer y escribir un poco más de ello, pues genial. Y aparte de eso, porque siendo investigación narrativa tenía que ir yo también a hacer el camino, obviamente, y empaparme de esa experiencia. Yo personalmente ya había hecho un par de caminos, de hecho uno con mi madre y uno con mi padre, que también fue a nivel personal muy bonito, ¿no? Y sanó bastante mi relación con cada uno de ellos. Y entonces yo también ya iba conectado un poco con ello, pero quería... Y entonces iba a elegir qué camino, y digo, pues bueno, el camino francés, los que sepáis, hay varios caminos de Santiago, ¿no?, que van de diferentes partes a la capital, Santiago de Compostela, y entonces yo elegí el primitivo, porque era el más bonito, el que a mí me apetecía más, ¿no? Y bueno, fui para allá, que es uno que es un poco más montañoso, un poquito más, en ese sentido, pues picante, que a mí me interesaba más personalmente. Entonces, claro, yo llego ahí, mi objetivo era de 8 a 10 jóvenes adultos españoles, y empiezo a caminar, primer día, segundo día, no les encuentro. Joder, macho, ahora ¿cómo hago esto? Digo, bueno, pues luego ya me busco en internet o algo así, les contacto, hablo con la tutora, ya lo cambio y ya está. Y al tercer día ya empecé a conectar con un grupo muy chulo, con el que todavía con algunos estoy en contacto, y de ahí nació pues unas entrevistas y un indagar de una forma muy chula de cómo estaban viviendo el camino en ese momento, y sobre todo qué les había llevado a hacerlo, ¿no? Con todo ese prisma de
de investigación narrativa, qué personas alrededor suyo interactuaron en esa decisión, cuándo y qué esperaban sacar de la experiencia, ¿no? Entonces, pues para mí fue genial porque pude mirarlo desde esas lentes, un poco de bien profundamente cómo había sido su experiencia. Y entonces, tengo aquí las principales conclusiones, y es que todos los participantes tuvieron una experiencia significativa de la que tuvieron algo. Para algunos fue inesperado, algunas historias la verdad que preciosas. Si tuviera tiempo os contaría un poco más, pero la mayoría describió el camino como un espacio de introspección, reflexión profunda sobre sí mismos y sus vidas, y también el camino aparece mucho como una metáfora de la vida. A entender la vida como un viaje, ¿no? Igual que el río también muchas veces nos produce eso, pues en muchos idiomas hay metáforas sobre un cruce de caminos en mi vida, un cruce arriba, ¿no? Encontrar mi norte, bueno, ahí hay muchos, ¿no? Y al realizar un viaje real se vuelve concreto, ¿no? Vivencial. Y bueno, eso, y también ha sido... Muchos hablaron de estas metáforas y está bien documentado en la literatura y todo eso. Espera, ahí. Y sí, bueno, lo hice en Edimburgo, entonces pues había que terminar con un whisky. Ahí local. Y eso, y entonces pues yo hice eso, tuve una experiencia brutal, llego aquí, ¡guau! Fue increíble, y digo, venga, pues vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Y en una de esas, vale, me quedan, 3 minutitos. Me queda poco, no he visto el cartel, pero bueno, corro. Pues primero hice con un grupo de profesionales un programa de desarrollo personal en conjunto con un amigo, y fuimos a hacer la variante espiritual del Camino Portugués, que es una variante muy bonita. Para que no nos conocen, en el que hay una etapa que se hace en barco por el río Ulla. Y la verdad que fue muy bonito, ¿no? Ponerlo un poco en práctica, y el reto de decir, vale, yo ahora ya no estoy jugando, por así decir, en casa, ¿no? Porque gran parte de para mí trabajar en el medio natural, con un grupo en medio de la nada, trabajando con la flexibilidad que necesitas y todo eso, para mí era un poco lo que hablaba Simone, de yo es el sitio en el que mejor me encuentro, soy mi mejor versión de yo terapeuta, de yo facilitador, es en esos medios, ¿no? Y entonces, vale, ahora vamos a darle la vuelta de que estamos en el Camino de Santiago con muchos otros componentes, ¿no? Que, por ejemplo, tener conversaciones significativas, momentos de grupo, así de contexto seguro, pero ya no tienes quizás, ya no estás en medio del monte donde no hay nadie, ¿no? De repente hay personas que pueden interactuar, a veces no es fácil encontrar el espacio, entonces eso fue un reto, pero la verdad que fue un proceso muy bonito y de aprendizaje y de buscar cómo apoyarles a que tuvieran una experiencia lo más experiencial y auténtica de camino, aun siendo en un grupo guiado, ¿no? Porque trabajar también con todo lo que proporciona el camino. Y entonces otra experiencia que tuve fue un mes con un acompañamiento de un mes con un joven, que de hecho fue conjunto con el Adventure Therapy Institute y con Alex, en el que pues me dijeron, y en las conversaciones con Alex, bueno, a ver, ¿a ti qué te apetece hacer? Tú diséñalo, llévale donde quieras, ¿no? Confío. Y dije, vale, pues con esto en mente digo, quiero que el camino sea parte de ello, ¿no? El Camino de Santiago, para seguir interactuando, ¿no? Y entonces empezó con una semana en el valle de Liébana, no sé si lo conocéis, una zona preciosa, haciendo vivac, un poco más de montaña, remoto, ¿no? En el que pues poco a poco nos conectamos entre nosotros, empezamos a crear un espacio seguro de compartir, y él empezó a ver que se podía relacionar de otra forma con él mismo, ¿no? Y entenderse de otra forma. De ahí cambiamos a hacer el camino primitivo, y estuvimos varios días en el camino primitivo, en el que ya fue interesante porque empezamos a interactuar con otros peregrinos, ¿no? Y ya entra en esa parte de vale, voy a hacer conexiones quizás un poco más rápidas, que hay uno que ya
está dormido. Y conexiones más rápidas entre eso, ¿no? Entonces interactuamos con otra más gente, entonces ya hay una conexión de humanidad compartida y una conexión ya de, ya no soy yo que tengo un problema de adicción grande con este tío un poco raro pero majo en el monte, ¿no? Sino, ostras, de hecho estamos caminando y estamos caminando con otra gente que también está en su proceso de cambio, está en su tal y vale, ya no estoy solo, ahora soy parte, aparte de sentirse parte de esa comunidad de peregrinaje. También hay mucha literatura alrededor de ello. También nos dio la oportunidad de cada uno andar por nuestra cuenta durante el día y luego conectar al final, ¿no? Entonces, él era de verdad andando su propio camino, ¿no? Y esa parte introspectiva, que es otra oportunidad que trae el camino por las flechas, ¿no? No es tanto mapa, brújula y tal, y necesitar un guía, sino ya, pues bueno, él mismo podía ser su propio guía y... sí. Y que ya no estaba yo solo siendo el experto, ¿no? Ya me podía quitar un poco esa gorra de experto. Luego ya cambiamos al camino francés y había aún más gente, y había aún más tal, y ya empezó a usar su teléfono. Él quería usar su teléfono para ya conectar con su día a día, y entonces ya ya se asemejaba más a su día a día, que apoyó mucho en la transferencia. Pues, por ejemplo, se pudo pudo hablar con una chica que le gustaba sin haber estado bajo la influencia de la cocaína. Pues ya era la primera vez que lo hacía, con ese apoyo y dentro de ese contexto, ¿no? Y entonces esos aprendizajes de más allá, y todavía estamos en contacto y me manda fotos de que sigue caminando, ¿no? En su día a día, ¿no? Entonces ha llevado también un poquito esa práctica y ya está. Sí, cortamos. Vale, pues ya está. Sí. Hay unas cosas interesantes, penetración en la terapia, tal, vale, pues ya está. La próxima vez traigo fotos físicas. ¿Y si me quedo aquí está bien? ¿Y lo giro así? Sí. ¿Y esto funciona? Es que cuando gusta tanto lo que se hace es difícil lo de los 15 minutos. Estamos ahí como... a piñón. Vale, vamos allá. Solo chequear si funciona esto. No, vale. Bueno, vamos al lío, si no, contexto. Dentro de prisión, las salidas terapéuticas están contempladas en el reglamento desde el 96. Pero como el hecho de salir a sitios, ¿no? Era como se prepara y el contexto terapéutico estaba como un poco dejado a lo que podía, gracias, pasar, pero como sin más fundamentación. Entonces, esa raíz también un poco el contacto con Alex, siento que sea hasta nombrado, pero es así. Y la terapia tras de la aventura y la naturaleza, como en mi caso empezar a darle forma que las salidas a la naturaleza pudieran tener como un sentido terapéutico y una finalidad más concreta. En este caso voy a hablar también sobre todo de un programa específico, que es el programa de intervención en conductas violentas. Desde ese programa no se había salido nunca, porque estamos hablando de personas con delitos de robo con violencia, lesiones, tentativa de homicidio, homicidio, asesinato. Entonces estamos diciendo que vamos a sacar a estas personas solos y al monte. Entonces ya como no sabemos si confiamos tanto en el tratamiento como para que hagáis eso, ¿no? Era como convencernos. Y por otro lado, dentro de la prevención de recaídas de conductas adictivas, que ahí podía ser como más fácil a nivel burocrático. Explico esto porque las salidas tienen que ver con un proceso terapéutico largo, el PICOVI, que es el de intervención en conductas violentas, 1 año y medio, y dentro de la comunidad terapéutica cogestionada con Proyecto Hombre, que tengo la suerte de tener aquí a mi compi, a Roge, también son procesos largos, de 18 meses, 20 meses, entonces salimos como hacia el final. Por eso ya estamos teniendo un contexto en el que ya hay una relación de confianza, en el que nos conocemos, en el que hemos ido construyendo. Vamos a proveer una experiencia diferente fuera de la prisión y vamos a ver cómo hacemos para que eso tenga sentido en vuestras vidas, más allá de ese día que haya sido diferente dentro de la prisión. Y cuando hablamos de confianza, aquí es como grande la palabra, porque estamos hablando de personas en las que nos ha confiado desde hace mucho tiempo. En esta salida del PICOVI
Había personas que llevaban 13 años sin salir, 7 años sin salir, mucho tiempo sin salir en un entorno de prisión que es no voy a confiar en ti en ningún momento. Y de repente se encuentran con unas locas que dicen que os van a sacar y que vamos a pelear para que podáis salir, porque insisto, no es fácil convencer de que les vamos a sacar sin más vigilancia que el vínculo nuestro, ¿no? Es ya como es la confianza que tenemos va a ser tan grande que va a ser así. Y por eso en estas no es tanto lo que proveamos en ese momento, que también, sino ya el hecho de estar ahí y sentirse confiables, puedo volver a ser una persona en la que se confía, ya es como una ruptura en su creencia a sí mismos. Y que de repente le lances las llaves porque te has dejado algo en la furgoneta y vayan a recogerlo y digan, llevo 13 años sin salir, me has dado unas llaves de un coche, podría irme, pero no me voy a ir porque estás confiando en mí. O estamos preparando la comida, me estás dando cuchillos, soy un violento, estás confiando en mí. Y es ya esa dinámica del día a día, de ese día, hace como que se vayan haciendo rupturas en su autoconcepto. Y no solo les llevamos al monte, les damos armas. Les damos arcos. Esto no lo contamos antes. Iba a decir el nombre. Ellos no pueden salir en fotos y no podemos decir los nombres, pues están así como camuflados. Y de repente una persona con poquita confianza en sí mismo coge un arco y le decimos, fija el sentido de tu vida, mira hacia dónde quieres ir, siente el objetivo, dispara, y no para de dar en el blanco. Y de repente empieza y todavía no sabemos muy bien por qué, pero ese momento en el que él no para de hacer diana, le cambió ese soy capaz, ese soy más del que fui, ese puedo tener otro camino en la vida. De hecho, él llevaba muchos años de entradas continuas en prisión, no encadenaba más de 3 meses, 6 meses fuera y volvía a entrar. Lleva desde 2021 sin volver a entrar en prisión, por todo el trabajo que se hizo y que él hizo, por supuesto. Entonces, por eso queríamos como nombrarle y tener ahí como lo significativo de... No he puesto el cronómetro, perdón, vale, del me he rayado, digo, me estoy enredando mucho. De cómo es una autoestima, pero pues eso, es como puedo verme diferente, ¿no? Y pueden verme diferente. He puesto como algunas frases, ¿no?, de ellos, en esta idea que también decía Simón de cómo estar atentos a lo que pasa, estar atentas a lo que sucede, porque nosotras podemos proveer experiencias o podemos pensar, pero luego va a pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Y la naturaleza va a dar lo que cada persona necesite, y a lo mejor yo he pensado en algo, pero luego la persona se va a quedar con otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es como vamos a estar atentas a lo que se va dando, y de repente pues que alguien pues con esas fortalezas, ¿no?, esas masculinidades ahí de poder asumido además sobre la violencia, sea yo no puedo confiar en nadie, yo no puedo apoyarme en nadie, y compensar esa vulnerabilidad frente a la fuerza y decir pues puedo dejarme sostener, puedo... Normalmente muchos se quedan como en esa soledad, ¿no?, para cometer esas violencias, y es como puedo apoyarme en otros, puedo confiar y lo vivo, ¿no?, como lo siento. He puesto varias frases, ¿no?, de estas experiencias que, como no sé... Vale, hasta las 2 más o menos era. Dale. ¿Puedo comentar todas o si queréis elegir una y os cuento de alguna de ellas? No quiero ir a ciegas. Vale. Aquí es que no se les ven las caras porque están ahí, pero el de atrás va con antifaz, ¿vale? Entonces no es lo habitual del terreno llanito, sino que era una bajada, primero hicieron subida y luego bajada. Entonces él se empezó a marear muchísimo y una angustia del ir con los ojos tapados, y era como... Fue una conciencia muy clara en este caso era de conductas adictivas, era como una conciencia muy clara de a ciegas cómo
cuando estoy en el proceso adictivo voy desconectado de mí, desconectado de la vida, y era como no quiero ir a ciegas, no quiero volver a sentirme así. Fue como volver a vivir la sensación de cuando estoy en proceso de mi adicción, voy a ciegas, ¿no? Y para él fue como un darse cuenta muy potente. La siguiente también para mí es importante porque es de una mujer que se ha quedado bastante sola en la vida para alejarse de todos sus entornos de consumo, y no tener a nadie para ella era como muy difícil, y de repente era como, bueno, claro, esto le había hecho tener una vida muy solitaria, era como, puedo tener a una persona sí que la tengo y es suficiente para poder sentirme segura y empezar a construir una red. Y ya os voy a contar todas y luego ya recorto. Y él no sabe lo que veo. Era porque quien iba adelante, él iba diciendo, sube, baja, y el otro estaba como bloqueadísimo de decir, pero dime, o sea, descríbeme más. Y esto le conectó mucho con su experiencia, con su familia. De decir, a veces no saben lo que yo estoy sintiendo, no saben por lo que yo estoy pasando, no saben cómo yo estoy viendo la realidad, y es como creo que no les estoy sabiendo transmitir todo lo que necesito en mi proceso. Entonces, a raíz de ese momento, de esa experiencia, fue como ellos no saben, y soy yo también quien tengo que empezar a romper esa dinámica de comunicación para salir adelante. No quiero más atajos, también esta fue como muy de esas fortuitas, ¿no? Yo en esta subida, que es una subida intensa, les digo al principio que va a ser como la metáfora es de una de las situaciones de las que no se van a poder librar en la vida. O sea, es decir, hay momentos en la vida que tenemos que pasar. A veces en los procesos de prevención de recaídas, no, voy a evitar esto, voy a evitar lo otro. Mira, a veces la vida te va a poner delante situaciones que no vas a poder evitar. Vas a perder a gente, te van a dejar, vas a tener situaciones de mierda y hay que pasarlas. Entonces, es como, esta va a ser una de esas, ¿no? Y es como, no les digo cuánto va a durar, no les digo nada. Entonces, además el inicio es bastante oscuro, así como hay mucha vegetación, es como vamos y que vamos acompañando a ver qué está pasando ahí. Y una de las personas dijo en un momento, pero yo es que en la vida esto no lo haría porque cogería un taxi, y esto lo dijo así. Y otro se paró y para él dijo, para mí el taxi era la adicción. Dice, yo no quiero más atajos. Dice, yo no quiero coger más taxis. Dice, yo quiero subir aunque sea duro, ¿no? Y algo que pasa así es, pero claro, es como ir recogiendo todo eso, ¿no? Que se va dando. Y el encuentro de la forma tiene que ver también con, justo en esta foto están las dos personas que estaban peor físicamente. El que asoma, justo al que han pixelado es Roge. Roge podía salir en la foto. Bien pixelado. y era como ante esa posibilidad de rendición, era de qué forma puedo enfrentarme con lo que tengo, con lo que soy, a esta parte del camino que no sé cómo va a ser. Y es como, pues igual necesito bastones, igual necesito parar, o sea, igual necesito más apoyos, igual necesito respirar, no ir tan rápido, encontrar mi ritmo, ¿no? Es como cómo quiero que sea mi proceso y volverles a dar la responsabilidad, que en la prisión también la pierden mucho, porque todo el mundo está decidiendo por ti constantemente. Entonces es cómo quiero yo afrontar mi proceso hacia adelante. La estoy volviendo a confiarme también fue pues de esas, ¿no? De ir recogiendo, porque pues eso, planteas toda la experiencia al principio, de repente iba él como muy focalizado en la subida, más técnica, bajando, y de repente ya en una zona de pista ya empieza a hablar conmigo y de repente se pegó un resbalón que casi se escalaba. Y para él de repente dijo, mierda, dice, me estaba confiando, me he confiado porque ya había pasado lo difícil. Y dice, y eso es lo que me está pasando en los permisos. Él ya está saliendo de permiso. De hecho, esta hora de permiso le dije que se viniera y lo contara a él, pero no coló. Y dice, y aunque se lo dijéramos, que se estaba volviendo a confiar, él no era consciente de que, o sea, que estaba confiando. Y esto significaba que pues empezó a salir con una chica que ella sí que estaba consumiendo. Y bueno, al principio le decía, bueno, pero fuma sin que yo te vea. Luego ya le dijo, bueno, pero fuma en la ventana. Y luego dijo, estás fumando en la habitación, pero bueno, no pasa nada. Y de esta tropezón fue como, wow, ya he pasado lo difícil y estoy dejando que se acerque demasiado, ¿no? Y
Y esto sirvió para preparar este siguiente permiso, es decir, qué vas a hacer, qué límites vas a poner para realmente seguir atento durante la bajada, ¿no? Es como que no vuelvas a tropezarte. y de verdad que él pasó mucho miedo después de darse cuenta de eso, fue como muy potente. Y estas son las zapatillas que me tocaron también. Estábamos hablando, pues eso, después de todo el movimiento, que si nosotros íbamos porque teníamos mejores botas, que si no sé qué. Y uno de ellos, que también tiene una vida muy, muy complicada, de hecho tiene un tatuaje aquí que pone soledad, eso ya indica un poco su historia, y está muy solo, tiene un entorno bastante ausente. Y para él también él dijo, pues es que a mí quizá tenga que aceptar que estas son mis zapatillas. O sea, es decir, estoy en este mundo ahora mismo con esta historia, es como tengo que adaptarme al camino con mi situación, no puedo esperar que mi vida sea diferente, ¿no? Pues si estas son las zapatillas que me tocaron en esta vida, pues con estas tengo que caminar. Y a lo mejor pues no puedo ir tan rápido porque me resbalo, ¿no? Tengo que ir a otro ritmo. Entonces son como algunos ejemplos. De fondo también está el poderse ver con un sentido de vida diferente, como con otra dirección. De fondo está también el puedo tener esperanza por hacer otras cosas, por tener otros espacios, por conectar con la gente de otra forma. También hemos hecho salidas con otros grupos, Caetana también ha estado en uno de ellos, para que se mezclen, nos compartamos. Porque luego hay que volver, ¿no? Y volvemos a la cárcel, que vuelve a ser como una polaridad súper grande, ¿no? Venimos de la montaña y volvemos a la cárcel. Entonces, tenemos que tener unos anclajes para que sean lugares a los que volver, para recordarnos todo lo que hemos vivido. A veces van a servir objetos de los que hemos utilizado en las dinámicas. Las fotos les ayudan un montón porque además sus caras son diferentes fuera. Me acuerdo de un chico que además estaba tomando con mucha medicación y fuera dijo, no tengo ansiedad. Digo, claro. Entonces, como recordarse con esas caras y que las tengan por allí. Y la transferencia, que es esta parte de todo esto que hemos ido viendo, todo esto que hemos ido rescatando, todo esto que hemos ido leyendo de lo que ha ido pasando, cómo lo tenemos que adaptar en tu proceso de prevención de recaídas, en tu proceso de cambio, ¿no? Pues qué límites no estás poniendo, qué no estás diciendo, que tenemos que seguir trabajando en tu sentimiento de ti mismo, de ti misma. Es que según voy hablando se van ocurriendo más ejemplos, es como para. Pero es darle el sentido terapéutico, y lo bueno es que estamos allí, seguimos trabajando con ellos y en los grupos terapéuticos que seguimos teniendo vamos a ir recordando y trayendo de nuevo para que sus cuerpos recuerden lo que vivieron, no sea todo mental, sino decir, ostras, que es verdad que esto me pasó. Y como os decía, de cómo la naturaleza dio a cada uno lo que necesitaba, que algunos decían, esto está preparado, y es como, no, era lo que tenía que ser. Y sobre todo por, como decía también Simón, en el sentido de, me gustaría cerrar como con, es difícil hacer esto, pero vamos y lo hacemos, ¿no? Es como, a veces es como, qué pereza, ahora la que hay que montar para todo esto, ¿no? Pero es como que cada uno en el medio en el que estéis, que podáis seguir soñando con, bueno, vamos a ver de qué manera podemos hacerlo y de qué manera podemos dar ese paso para hacer esto y así crear, ¿no? Y qué suerte tener equipos que nos apoyan con las locuras y nos ayudan. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora vamos muy mal de tiempo, entonces, si os parece, os recuerdo que esta tarde hay un maravilloso networking donde podéis preguntar todo lo que se os quede, para no irnos así sin hacer algún tipo de cierre chulo. ¿Qué tal si sacamos, aquí quiero que haya rapidez, 3 preguntas, una para cada uno, ¿vale? Entonces, aquí Susana va a empezar a correr. Levantamos brazos. Pues ya están las primeras 3 que habéis levantado. Bueno, lo primero, enhorabuena a los 3, ha sido muy, muy interesante. Yo quería hacer una pregunta a Paloma, porque me parece muy enriquecedor tener la oportunidad de seguir trabajando después con esas personas.
sí que, o sea, yo es algo que personalmente no veo tanto. A veces son experiencias muy intensas, hay un seguimiento, hay un trabajo, esa transferencia, pero la oportunidad de seguir acompañando en ese cotidiano me parece muy enriquecedora. Y teniendo una persona que tiene la oportunidad de trabajar ahí, pues no sé, era un poco feedback, o tú cómo lo vives, esa parte de luego volver a prisión con ellos, ¿no? Y seguir viviendo ese cotidiano. De cómo es volver a la prisión después, o sea, a ver, aquí hay momento, es diferente, por ejemplo, los que cuando volvemos de las salidas con el programa de delitos violentos, físicamente ya van cambiando según nos acercamos, es una barbaridad, se van haciendo otra vez. Porque ellos suelen volver a módulos malos, a espacios malos, y es como, wow, esto ha sido un espejismo, ¿no? Entonces, por eso es como les acompañamos en todo el proceso de entrada para que sigan sintiendo esa confianza de, vale, no me dejas ahora, ¿no? Porque al entrar es cacheos, al entrar es otra vez, que vienen con nosotros, no han estado con nadie, pero bueno. Entonces, es seguir acompañando en el proceso de entrada. Y luego pues estos anclajes que hablábamos, intentamos sacar las fotos y que las tengan también en su celda, y es como, bueno, tenemos ese espacio. Y luego es verdad que el poder recoger en los grupos, e incluso cuando ellos vuelven a entrar en esa negatividad de, bueno, pero eso fue un día, ¿no? Y esto ya así, como en esas barreras, recuperar y volver suelen mejorar todos su estancia en prisión también, suelen volver a empezar a salir de cómo estaban, entonces es como sí que van viendo que el cambio es posible también, y desde ahí podemos seguir trabajando también todo esto. Y en conductas adictivas, como volvemos a la comunidad terapéutica, que es un espacio ahí como un oasis en prisión, que es como todo más tranquilo, la entrada es más tranquila, pero ahí, claro, los grupos terapéuticos son diarios y ahí es como estar tirando el hilo como mucho. Ahí es como ir recogiendo todo lo que hemos visto, todo lo que hemos cogido, como lo que han dicho, y nos reunimos justo al día siguiente después de la salida para que ellos también hagan como esa reflexión, y luego tener ahí la memoria fresca para a la mínima que podamos seguir sacando lo vivido en las dinámicas. O sea que sí, gracias. Nada, gracias a los tres también. Y en verdad quería hacer 2 preguntas, pero creo que no. Te quería preguntar a ti, Maxi, ¿cómo haces, ponte en el Camino de Santiago, si te vas con una persona que tiene una adicción o una persona, no sé, con algún problema, depresión, lo que sea, para poder terminar el camino, ¿sabes? O sea, o para que no hayan como, no sé, una persona adicta siempre quiere volver a su adicción, o así, cómo controlar esos espacios o esas cosas, ¿no? Claro, bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque al final, de hecho, con este joven hubo ahí, durante el camino hubo, al principio, ¿no? Dentro de la primera, de hecho fue una casuística un poco bizarra, ¿no? De que acabamos en un refugio en medio de la nada, porque pasamos noche vieja juntos, y llegamos a un refugio en medio de la montaña, y justo había un grupo ahí. Entonces dijo, ahora como le digo al chaval que después de haber subido lo que hemos subido, que tenemos que ir a hacer vivac, ¿no? Con el frío, y porque claro, yo me imaginé pues lo que podía haber en ese refugio, y entro y no, nosotros no tenemos nada, no hemos traído nada, tal, y resulta que pues justo había ahí pues un porrete, un poquito de vino, un poquito de whisky, y él le dio a todo, ¿no? Y fue un punto de inflexión bonito, y porque al final es una parte bonita del camino también, que es la vida, tiene un componente más de vida real, ¿no? En el que todo es una oportunidad, y la forma de trabajar era preciosa porque todo son oportunidades con las que interactuar, ¿no? Y de hecho hasta el café, en un momento me di cuenta que él estaba tomando el café, que es un estimulante un montón, ¿no? Entonces se lo traje un poco a la conciencia y hablamos sobre eso y trabajamos, y entonces al final es sin quitar, como estaba diciendo Paloma, ¿no? O sea, al final siempre va a estar ahí esas cosas, ¿no? Y entonces es más sobre buscar la forma de cómo relacionarse con ello.
Y yo, por ejemplo, antes enseñé una foto de whisky, pero yo después de ese acompañamiento ya no bebo. Muy en ocasiones muy sueltas, ¿no? Y antes sí que tenía un consumo un poquito diferente, ¿no? De más asiduo. Y entonces, pues yo creo que es lo bonito, ¿no? Que al final son oportunidades ancladas en un poco en la vida más cotidiana. No es pregunta, es agradecimiento. Os quería dar las gracias por vuestra valentía, porque trabajáis con colectivos que no son fáciles y en un entorno de fuera, si ya es difícil en un entorno controlado, ¿no? El poderles ofrecer ese espacio outdoor me ha parecido súper interesante y quería destacar eso. Primero la valentía, ¿no? La tuya también, porque no es fácil irse con una persona de tú a tú, no face to face, cuando tiene un problema de adicción. No es nada fácil. Por vuestra creatividad y por inspirarme, y supongo que inspirar a muchos de aquí. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana. Ahora vamos a comer, a descansar, a coger fuerzas. Volvemos... Mi jefa ahora quiere hablar también. Volvemos a las 4 de la tarde con muchas más cosas más interesantes, como mesas de experiencias y comunicaciones.